Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Papeschi, fundador de Vida Natural, y el tema que vamos a tratar hoy está relacionado es una serie de videos que están hablando de los pilares para un buen estilo de vida. Hace una semanita consideramos el tema del descanso y hoy vamos a hablar de la alimentación. Y algo muy especial de la alimentación, que es el equilibrio del pH. Eh, Estamos hablando de todos estos temas porque cada uno de estos pilares, como hemos visto ya, el descanso, la alimentación, la actividad física, la higiene, especialmente la bucal, todos aportan de una manera muy significativa a que el sistema G linfático limpie nuestro cerebro de toxinas. Así que, así como vimos una manera de descansar en el primer video, hoy vamos a hablar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra alimentación nos ubique por lo menos en un equilibrio del pH. Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a definir qué es el pH. El pH, la palabra pH significa potencial hidrogenado, pero sin entrar en las relaciones logarítmicas que hay de los componentes químicos para llegar a este punto, vamos a decir sencillamente que el pH es una unidad que permite medir el grado de acidez o el grado de alcalinidad que en este caso tiene nuestro organismo. Todo aquello que va de 0 a 7, decimos que es un pH que es ácido. Y todo lo que va de 7 a 14 es un pH alcalino, o también se dice básico. Y el pH 7 se lo considera neutro. El asunto es que normalmente estamos desequilibrados en nuestro pH. Y eso produce muchos tipos de sintomatología, ¿no? Por ejemplo, en el estado general se nota una fuerte falta de energía. Es como que no logro llegar ni siquiera a la cena. Hay una disminución de la temperatura corporal, hay una degradación de algunos minerales como por ejemplo el calcio, y por lo tanto podemos tener una tendencia a fracturarnos. Y puede haber también una tendencia a tener infecciones continuas, o sea, bastante repetidas, ¿no? Voy a silenciar aquí mi celular. Por una cosa u otra salimos de una infección y entramos en otra. Bueno, ese es un estado general que se produce. En el estado psíquico hay una especie de pérdida de ánimo, de falta de entusiasmo, de impulso, de ganas de vivir la vida, de gozar de la vida. Es como que aumenta, y a veces sin motivo, un estado de tristeza, un estado de nerviosismo, y todo está muy vinculado. Puede haber otras causas, pero muy vinculado con este desequilibrio del pH. Por ejemplo, es muy común que las personas que sufren de esto refieran mucho dolor de cabeza, ojos que están muy lagrimosos o muy sensibles a la luz. La boca normalmente suele tener una saliva ácida, los dientes están como que se gastan más rápidamente, encías inflamadas, fisuras en la comisura de los labios, los dientes están hipersensibles. En el estómago tenemos como acidez o dolores estomacales. La vejiga normalmente se orina con una irritación, con un dolor vesical, y a veces se forman cálculos. Inclusive hasta las vías respiratorias. Se puede producir lo que se llama un goteo postnasal, que nos molesta y nos produce como una cierta tos, una sensibilidad al frío, solemos tener más anginas, y la piel se seca, se enrojece, inclusive hay regiones de mayor sudoración, hay como fisuras, como grietas, las uñas, me estaba olvidando, las uñas
se tornan delgadas, se quiebran, los cabellos pierden su brillo, los músculos producen calambre y todo nuestro sistema óseo, todo nuestro sistema articular se desmineraliza. Y hasta inclusive hay una mala circulación. Por eso es que es tan importante tener un equilibrio del pH, o lo que diríamos de otra manera, un equilibrio ácido-básico. ¿Qué es este equilibrio ácido-básico? Miren, en general, la alimentación actual consiste en alimentos ácidos. La mayoría son alimentos acidificantes, como por ejemplo las proteínas, los cereales, los azúcares. En cambio, los alimentos alcalinos, como pueden ser las verduras, se consumen en cantidades menores. Además, el consumo de tabaco, mate, café, té, alcohol, todo eso hace que las proporciones de ingesta sean más acidificantes que alcalinizantes. Y esto produce un desequilibrio del pH. Además, estrés, nerviosismo, el vivir apurado. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes estar muy deprisa, que parece que el tiempo no alcanza? Bueno, todo eso genera dentro de nuestro organismo la liberación de ciertas sustancias que acidifica todo el organismo y a su vez se producen como perturbaciones metabólicas. Por eso, cuando nuestro organismo funciona mejor, es cuando en el interior, en el conjunto, tenemos un pH que es 7,39. Ese es el punto óptimo, el punto mejor, que como ustedes ven es ligeramente, muy poquitito alcalino. Todas las variaciones de este de pH, ya sea para abajo o para arriba, nos desubican y entonces nos encontramos de manera desequilibrada. Entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo hago para saber cómo estoy? Bueno, en vida natural tenemos este set que llamamos set pH. Este set pH tiene un papelito que se le llama tornasol, que tiene la propiedad que cuando uno lo introduce, nosotros sugerimos cortar, no tocarlo con la mano, no sé si ustedes lo ven, esto está con una bolsita, ¿no? No tocarlo con la mano, sino o con guantes o sencillamente lo sacamos de la bolsita y lo podemos cortar, insisto, sin tocarlo con la mano, porque la humedad le produce cambios en sus propiedades, lo podemos cortar en pedacitos, digamos, de medio centímetro, de 1 centímetro, para que nos dure más. Y debemos sumergir este trocito de papel que hemos cortado en la segunda orina de la mañana. No la primera, la segunda orina de la mañana. ¿Cuál es la segunda orina de la mañana? Si a lo mejor, porque tomo la suficiente cantidad de agua como corresponde, me levanto 2 o 3 veces a la noche para orinar. Bueno, vamos a poner un ejemplo simple. Vamos a suponer que me acuesto a las 12 y me levanto a las 8. Duermo 8 horas. ¿Cuál sería el promedio? 4. Quiere decir que toda orina posterior a las 4 de la mañana sería la primera. Entonces, si yo me levanté a las 5, 6 de la mañana para orinar, considero que esa es la primera. Si me levanté a la 1, 2 de la mañana, no, eso corresponde al día anterior, ¿ok? Entonces, en este ejemplo que yo les puse, que puede variar, del promedio de lo que yo duermo, de la mitad para adelante considero la primera a la que es la primera, y luego la segunda. Entonces, en la segunda orina de la mañana, sumerjo el pedacito de papel que corté, lo dejo sumergido en esa segunda orina de la mañana, unos 30 segundos, sin llegar al minuto. Este papelito va a tornar su color y el folletito tiene una paleta de colores donde uno lo puede ir comparando. Entonces, si yo estoy en esta línea de acá,
que me marca 5,5, estoy muy ácido. Esto va subiendo, 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 llega a 7 y luego 7,5, 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar el papelito tornasolado con la paleta de colores y ubicarme qué graduación de pH tengo. Por ejemplo, vamos a decir que tuviera 6,5, 7, 7,5. Vamos a interpretar el resultado. Con el resultado que nos dio este papel tornasolado, puede haber tres variantes que se pueden presentar. La primera, que haya una pequeña alcalinización, es decir, que el papelito se ubica entre 7 y 7,5. Ahí en el medio, el colorcito en el medio. No es ni uno ni el otro, ahí en el medio. Es una ligera alcalinización. Esto se manifiesta cuando la alimentación es particularmente alcalinizante, como por ejemplo en el caso de ciertos vegetarianos, de veganos, que consumen muchos cereales, muchos productos, algunos lácteos, o sea, no el vegano, pero sí los vegetarianos consumen productos lácteos. Entonces, es una situación que hay que vigilarla, es decir, hay que preocuparse de que no haya carencias principalmente de proteínas. ¿Cómo conseguir proteínas en un ámbito vegetal? Y bueno, puede ser lenteja, soja, berro, repollo, repollitos de Bruselas. Con todos ellos consigo proteínas. Lo importante, si yo estoy ligeramente alcalino, es tener cuidado de que no me falten proteínas. Ahora, si la persona tiene un pH urinario de la segunda orina de la mañana por encima de los 7,5, significa que hay un desarreglo glandular, ya sean las glándulas suprarrenales, la tiroides, la paratiroides. Son enfermedades muy puntuales. En estos casos, que son extremadamente raros, insisto, extremadamente raros, acá se sugiere el seguimiento del médico para que investigue y trate la glándula que está el problema. La gran mayoría, un alto porcentaje de la población mundial, con la segunda orina de la mañana, va a dar que está acidificado, es decir, que su pH va a ser menos de 7, que puede ser 6,5, que puede ser 6, o en algunos casos hemos tenido acá en Vida Natural, nos han referenciado pHs de 5,5. Entonces, tenemos que equilibrar esta situación, porque si no vamos a padecer de toda esa sintomatología que hablábamos al principio. Si nosotros dividimos o contemplamos el universo de alimentos, todos los alimentos se dividen en alimentos que son acidificantes, es decir, que en el organismo producen acidez, alimentos que son alcalinizantes, es decir, que en el organismo producen una situación de alcalinidad, y están los alimentos ácidos. Los alimentos ácidos son alimentos que, si tomemos el ejemplo del limón, si uno lo prueba, es ácido, pero en el organismo no acidifica el limón, sino que es más bien neutral o alcaliniza un poquitito. Por eso vamos a dejar en nuestra página web, a partir de mañana va a estar un listado de alimentos acidificantes, un listado de alimentos alcalinizantes y un listado de alimentos ácidos. En este tema hay mucha confusión. Yo consulté las páginas web que se están publicando, a veces algunas que son bastante neutrales en todo su contenido, sin embargo hay mucha confusión. Se confunden alimentos ácidos con alimentos acidificantes y no es lo mismo. La división son acidificantes, alcalinizantes o alimentos ácidos. Quiere decir que si cuando yo me hice la prueba, lo mío fue más de 7,5, consulto al médico.
Si fue entre 7 y 7,5, es porque soy vegetariano, soy vegano, tengo que tener cuidado con los alimentos, asegurarme la cantidad de proteínas que estoy ingiriendo, pero si soy ácido, acidificado, significa que tengo que comenzar una dieta alcalinizante, que esta es la dieta que vamos a incorporar en nuestra web, es decir, la ingesta de productos que sean alcalinizantes. Así como para repasar ahora en este momento, los alimentos acidificantes son las carnes rojas, las carnes blancas, los extractos de carne, los pescados, el fruto de mar. El fruto de mar es tremendamente acidificante. ¿Qué se puede hacer en estos casos si me gusta y me apetece comerlos? Dejar, esto es un truquito que podemos tener en cuenta, dejar la carne, ya sea roja, sea de ave o sea de pescado, toda la noche en un fuentón con agua y ponerle 5, 6, 7 hojas de repollo blanco. Dejándolo toda la noche, eso le quita la acidez a esa carne y entonces no va a ser un producto acidificante. Dentro de los productos acidificantes también están los cereales, sean integrales o no. Por ejemplo, un trigo integral es acidificante tanto como un trigo que no lo sea. Por lo tanto, los panes, las pastas, todo lo que yo logro de esa harina que es acidificante, también va a ser acidificante. Las legumbres como el maní, como los porotos, el azúcar blanco, los dulces son tremendamente acidificantes. Por supuesto, las bebidas industriales como los refrescos, salvo, como lo indica su nombre, aquellos que indican que tienen más de 7, que dicen 7 para arriba, 7 up, sin hacer publicidad a ninguna bebida. Bueno, si ustedes le toman el pH de esa bebida, tiene 7,5, 7,8, pero el resto de los refrescos, de las gaseosas, son acidificantes. Por el otro lado, ¿cuáles son los alimentos alcalinizantes? Y por ejemplo, las papas, todas las hortalizas verdes, sean crudas o cocidas, estén en ensaladas o formen parte de una tarta. Por ejemplo, la lechuga es especialmente alcalinizante. Las hortalizas coloreadas, como por ejemplo la zanahoria, como el maíz, también son alcalinizantes. La leche, ya sea líquida o en polvo, el queso blanco, pero el blanco que es suave, se lo llama cremoso, no el queso fuerte, el queso duro, ese es acidificante. Algunas frutas como la banana es alcalinizante, las almendras, las castañas, algunos frutos secos como los dátiles o pasa de uvas. Las pasas de uvas son alcalinizantes. O aguas minerales. Hoy el mercado vende aguas que son minerales alcalinas. La leche de almendras es muy buena como alcalinizante. Las aceitunas negras conservadas en aceite. No las verdes, sino las negras conservadas en aceite. La palta y fundamentalmente el aceite de oliva. El aceite de oliva es alcalinizante. Así que hay alimentos acidificantes que van a estar en la lista en la web y alimentos que son alcalinizantes. Pero también están esos alimentos ácidos que son ácidos al gusto, como el yogur, como el queso blanco, como por ejemplo antes mencionábamos el limón, la fresa, la mandarina, que a pesar de que son ácidos, no son acidificantes. Esos hay que tenerlos en cuenta. Y un alimento que parece ácido al gusto, sin embargo es alcalinizante, es la miel. Por lo tanto, jugo de limón con miel es excelente para muchas otras cosas más, pero es alcalinizante. Ahora, ¿qué proporción de alimentos alcalinizantes deberíamos comer en relación con alimentos acidificantes? La relación es 3:1. Quiere decir que si yo me como 3 porciones de elemento alcalinizante,
tendría un permitido de comer un acidificante. Cosa que en la práctica y en las culturas occidentales es casi siempre al revés. Es 3-1, pero al revés. Entonces, el resultado son cuerpos acidificantes con toda esa sintomatología que mencionamos al principio. Ahora, si estamos en una situación que hay que desacidificar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El ácido de nuestro organismo se va por los riñones, por la piel, inclusive hasta por los pulmones en forma de anhídrido carbónico. Pero solemos tener tanta acidez que estos órganos que son los excretores no alcanzan, es decir, los sobrepasamos. Por eso tenemos que tomar la decisión de seguir una dieta especial, una dieta alcalinizante. Y por supuesto, el aporte indicado de suplementos. Como suplementos necesitamos básicamente 3 en este caso. El magnesio, que es muy buen alcalinizante. La fibra, porque la fibra hace que se limpie el intestino y entonces en el intestino logramos que no se acidifique tanto. Y en este caso, como fibra dentro de vida natural, la propuesta por excelencia sería la espirulina. La espirulina, que ustedes saben que es un alga de agua dulce, contiene proteínas, contiene betacaroteno, vitamina 12, hierro, y es muy recomendada para la fatiga, para la anemia, y precisamente esos resultados los obtiene porque es alcalinizante. Y el tercer producto, o sea, hablamos primero del magnesio, segundo de la espirulina, y el tercer producto que podríamos tener en cuenta para tener un equilibrio de vitaminas y minerales es el Nutrifit. Entonces, con una dieta, si nos dio acidificación, una dieta adecuada, consumiendo 3 partes de alimentos alcalinizantes y solo una parte de alimento acidificante, más la ingesta de estos suplementos, lograremos equilibrio del pH. Y más allá de liberarnos de todos esos síntomas que nos perjudican tanto y que no nos permiten tener un buen estilo de vida, vamos a activar más el sistema que limpia de toxinas nuestro cerebro, que es lo que queremos lograr con todas estas charlas que estamos dando para tener verdaderos pilares que sostienen un buen estilo de vida. Bueno, muchas gracias por escucharme. Como hemos visto en la charla, es importante que le prestemos atención a todo este esquema y lógicamente a esta serie que va continuando. En la próxima vamos a tratar esto que parece raro, ¿no? Que nuestras grasas terminen siendo un órgano. Vamos a ver en detalle qué es lo que producen, qué es lo que hacen y qué tenemos en vida natural para poder eliminarlas de la manera adecuada cuando sobran, pero también vamos a considerar cuando faltan o cuando están mal distribuidas. Así que los invito a que podamos disfrutar como esta de una excelente reunión. Estén ustedes, inviten también a otros para que puedan estar, porque siempre cuanto más podamos aportar asesorando a la gente, mejor nos vamos a sentir.